comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan las cosas? Hola, Ramiro, ¿qué tal? Bueno, acá en la Argentina fue una semana tranquila, diríamos, esta. Vamos a hablar de la ausencia del Estado en Brasil que produjo el genocidio de los pueblos Yanomamis, sí, ¿no? Que son, decimos Yanomami en general, pero en realidad estamos hablando de 4 pueblos. Y para eso vamos a hablar con una persona, con Cristian Sales, una persona, podemos decir, digamos, especialista en el tema, ¿no? Porque ha trabajado mucho, ha investigado mucho. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, hola, Osvaldo. Estoy muy bien aquí en Brasil. He escuchado muchas cosas sobre los Yanomamis estos días, pero ainda hay mucho que aprender de este problema de los amerindios del norte de Brasil. Queríamos ver que por ahí nosotros le echamos la culpa a Jair Bolsonaro, ¿no? El expresidente brasilero que acaba de salir. Y la tiene, lógicamente, y la tiene. Pero no es Jair Bolsonaro específicamente, por lo menos desde mi punto de vista, porque vos viste, Cristian, te comento, Osvaldo, que esta semana han salido con relación a los Yanomamis mucha gente poniendo las culpas a otras personas. Alguien dijo, por ejemplo, un periodista, no vamos a decir los nombres porque no interesan los nombres y no interesan los conceptos, que era culpa de los militares, por ejemplo. No le falta un poco de razón, ¿no? Porque si nosotros vemos que Bolsonaro colocó a militares y sacó a funcionarios de carrera de lo que es la Fundación Nacional del Indio principalmente, pero también del medio ambiente, del ICMBio y de muchas otras estructuras intermedias del Estado, entidades autárquicas y otros organismos que trabajan junto con el Estado, que los ha suplantado de los funcionarios de carrera por estos militares, no deja de tener un poco de razón, pero me parece que es un poco parcial. ¿Qué te parece a vos, Cristian? Y el problema de Brasil es que los militares no están haciendo lo que es de su competencia, que debería proteger las fronteras y proteger su población. Y no más, hay un desmembramiento de los órganos de protección ambiental, como el FUNAI, que es protección del indio, que es la fundación responsable de la protección de los indios, los indígenas, el IBAMA, que es el órgano competente, la autarquía competente para proteger las cuestiones de medios ambientes. Hay un desmantelamiento de estas cosas. Posicionamientos de personas muy más políticas do que competencias, capacidades para entender esos problemas. Sí, tivemos Damares, Derechos Humanos, Juiz Moro, que tiene su parcela de responsabilidad. Uh-huh. Sí, ahora vamos a ir desmembrando un poco eso, pero yo creo, a ver, Osvaldo, ¿vos qué te parece? Porque también vemos que eso es un problema de Latinoamérica. En el programa que nosotros hicimos con Cristian Sales en portugués, junto con el compañero de Colombia, que hablábamos de los pueblos originarios, veíamos que son temas que no están resueltos dentro de las sociedades. Sí. Y Bolsonaro, Moro, la ministra de la Familia y los Derechos Humanos, que pasó ahora a cuidar también de los pueblos originarios, que antes pertenecía al Ministerio de Justicia, como dijiste, Cristian, que primero era del juez Moro, que lo condena a Lula para ser ministro de Justicia de Bolsonaro. Sí. Y después hacen las primeras macanas ahí, después se la pasan a la ministra Damares. En enero de 2019 la FUNAI, Fundación Nacional del Indio, pasó de la esfera del Ministerio de Justicia al de la Mujer y Derechos Humanos a cargo de la ministra Damares Alves. Pero esta gente llega al poder con un discurso de Estado mínimo, de vaciamiento del Estado, de que se están robando la plata, de que el Estado es un Estado que gasta mucho y gasta mal, del Estado mínimo, y que lo privado siempre es mejor, porque ese fue el discurso que se viene propalando en Brasil desde el 2007, digamos, con más fuerza, y que
tuvo en el 2014, en la campaña electoral contra Dilma, de ahí en más pesó muy, pero muy fuerte, ¿no? Fueron 4 años macizos de la comunidad científica, de los medios de comunicación, de las revistas especializadas en temas económicos, machacando con el Estado mínimo y todo eso, ¿no, Cristian? Incluso hay una crítica muy fuerte de Bolsonaro contra las ONGs, las Claro. entidades. Por supuesto que hay una ONG que incluso hubo una denuncia del Intercept de Brasil, que es una ONG de protección a los indígenas, que hay una especie de monopolio, recibe dinero del Estado para proteger a los indios, una ONG evangélica. Si no me equivoco, esa ONG, Cristian, se llama Kiowa y está en Mato Grosso, ¿no? Kaiwa, sí. Mato Grosso do Sul, es verdad. Dourados, exactamente, en el estado de Mato Grosso do Sul. Kiowa se llama. Sí, y esa ONG. pronto, hacían los pagos de las aeronaves para transportar los médicos, pero las aeronaves eran de los garimperos. Lo que se sospecha que era un gran lavado de dinero, ¿no? Porque tenían contrataciones de médicos de forma irregular, porque los contrataban por 11 meses para que no tuvieran, digamos... Relación laboral, una relación laboral permanente. Y los hacían por 11 meses y no había continuidad en el trabajo de prevención con los indios. O sea, una barbaridad, porque en realidad yo sostengo, Osvaldo a veces me acompaña en eso, a veces no, que en realidad nuestras derechas latinoamericanas no es que quieren menos Estado, quieren el Estado para ellos. Entonces cuando Bolsonaro critica a las ONG que no son de él, porque cuando él puede poner las de él, ¿no? Así hay un lema que es al servicio de los indios para la gloria de Dios. Y eso está muy, pero muy bien colocado porque va de acuerdo inclusive, Cristian, con lo que decía el propio Jair Bolsonaro, ¿no? Que era mucha tierra para los indios y que los indios querían ser como nosotros. Cuando dicen quieren ser como nosotros es la idea de ser, digamos, como el blanco, ¿no? Y esa idea de Dios, de una iglesia, de una ONG, con relación a estamos hablando de indios aislados o muy pocos comunicados con lo no indio, digamos, ¿no? Fruto del pensamiento de Bolsonaro, ¿no? Pensamiento que viene desde siempre, digamos. Sí, de toda la vida. Incluso dijo una vez en Congreso Nacional que elogió la caballería estadounidense por hecho un trabajo mejor de exterminio de los indios americanos, y que la caballería brasileña no fue competente para esto. Él dijo esto está registrado en 1998. Hay siempre un discurso abierto y franco anti-indígena y a favor del agronegocio, de las mineradoras. Los Yanomamis son uno de los casos, pero hay otros por toda parte. Siempre hubo un discurso anti-indígena o quilombolas o las comunidades originales, en especial las que están en tierras que hay yacimientos minerales. Y en Latinoamérica, la principal cuenca aurífera de oro es Venezuela. Y la segunda, ahí nomás cerquita, Venezuela, es Brasil. La segunda es Brasil. Y en este momento el oro tiene un valor geoestratégico muy interesante cuando se está tratando de buscar cambiar el dólar como moneda de intercambio internacional por otra moneda que sea un poco más real, porque el dólar es la fe, es una cosa ficticia, es la fiducia, confiamos en el dólar y por eso el dólar vale, pero no hay nada que lo respalde desde 1974. Y ahora se piensa hacer una moneda que tenga un lastre, que tenga un anclaje en oro y en otras commodities. Por eso también que estas tierras son muy, pero muy valiosas y están dentro de un contexto geopolítico, ¿no, Cristian? Sí. Y, por ejemplo, hay también la explotación de casiterita y tantalita, que son otros minerales, pero la carretera para los vuelos de explotación de oro son carreteras con menor distancia.
porque la aeronave no precisa estar llena para subir. Y las pistas, las carreteras de Tantalita y Castellita hay que ser mayores para poder estar llenas las aeronaves. Hay también un nuevo discurso negacionista que están diciendo ahora que los indígenas que están apareciendo en las imágenes son Yanomamis venezolanos. Ah, claro. Porque están con hambre. Entonces no son brasileños. Entonces es el nuevo comentario de los bolsonaristas al respecto de las imágenes que llegan en todas las pantallas. Y lo curioso también es que hay una explotación de los garimperos, porque son una parte que no es más visible, porque los dueños de esta extracción, de esta explotación, son grandes personas que los maquinarios son casi 1 millón de real Sí, para claro. comprar. Pero, por ejemplo, para comprar una Coca-Cola es o equivalente a más o menos 1 grama de oro. 1 grama de oro cuesta en media R$300. Entonces una Coca-Cola vale R$300. Sí. A ver, Sí. 2 gramas, un paquete de cigarrillos. Hay un problema también de explotación del trabajo de los garimperos. Se denomina garimpeiros a los que se dedican a la extracción ilegal del oro. Siempre lo hubo un poco también, Cristian. Vos sabés que, bueno, esto hay que tomarlo con muchas pinzas, porque te voy a contar una experiencia personal del año 1990, o sea que ya las cosas pueden haber cambiado mucho, seguramente, y esto era antes de lo que hizo el gobierno de Collor de Mello, que fue las demarcaciones y después fue la expulsión de los garimpeiros en aquel momento, que estaba también bastante en boga, Cristian. Yo estuve en Amazonas y quería ir para el lado de Roraima y todo el mundo me decía que no fuera porque era tierra de nadie y la cuestión de los garimperos era muy peligrosa. Me dijeron, no vayas porque los garimperos es un tema muy, pero muy diferente, no es. Y después viajé en barco de Manaus hasta Humaitá con garimpeiros. Los garimpeiros estaban en el bar, nadie que no fuera garimpeiro subía al bar, de lo peligroso que era. Andaban todos armados. Pues estoy hablando de 1990 esto, ¿no? No quiero decir que ahora sea igual, ni que sean los mismos garimperos, ni nada por el estilo, pero digo, había ya en aquel momento una idea de tierra sin ley, ¿no? De alguna manera del Far West, donde el Estado no protegía a las personas, ¿no? Yo pienso que continúa la misma cosa. No ha cambiado nada. Pero hay una sofisticación de los procesos de explotación, porque antes del contrabando, porque son una explotación ilegal, eran hechas en barcos y ahora en aeronaves. Claro. Y ellos tienen más aeronaves, aviones, helicópteros que la propia policía. Entonces, hay una desproporción del aparato tecnológico en relación al propio Estado. Vos sabés que con relación a eso, qué interesante, Cristian, me has hecho acordar una entrevista que ha dado un comisario de la Policía Federal que trabajó en la Amazonia, que fue uno de los que hizo la mayor campaña en contra de los garimperos y en contra de la extracción ilegal de madera. Comisario Alexandre Saraiva. Porque son 4 los grandes problemas. La extracción ilegal de oro, por un lado, que estamos viendo en las imágenes, cómo dejan la selva sin nada, pozos de agua contaminados, envenenados por todos los minerales, principalmente mercurio y algunos otros más. Ellos mismos tienen armas de fuego con los cuales cazan las cosas, porque como bien dijiste vos, no van a la carnicería a comprar las cosas que necesitan, porque no hay carnicería. Es muy caro, llega todo por avión. Entonces ellos van y cazan a los animales con armas de fuego. Y después eso le tira la comida a los pobres pueblos originarios que van con arco y flecha. Cuando van no hay más animales. No hay más peces para pescar porque están todos contaminados por las aguas. La ausencia del Estado produce este tipo de cosas. Bueno, entonces hablábamos de la extracción ilegal de minerales, de la extracción ilegal de maderas,
que también va junto, va de la mano, la pesca ilegal y además el contrabando que hay de muchos productos ahí, de drogas y de muchos productos. Entonces son 4 mafias muy grandes que el Estado no está ahí. Este comisario estuvo y dice, bueno, no teníamos nosotros cómo hacer pericias mínimas con relación al mineral, hasta que después, bueno, pudimos comprar. Entonces contaba el caso de, no hace mucho tiempo, hace 5 años atrás, 2 americanos que estaban en el aeropuerto de Manaus con 2 kilos de oro, declararon los 2 kilos de oro para llevárselo a Estados Unidos. Pero ¿qué ocurrió? Eligieron, bueno, está bien, lo declaran. ¿Y de dónde, cuál es la procedencia de este oro? No, es oro que viene de reciclaje de joyas. O sea, son joyas derretidas y acá están. Ah, bueno, muy bien, ahora tenemos la maquinita, vamos a hacer el examen químico. Claro, era un oro 98% de pureza. La joya tiene 75 como mucho, que el oro de 18 quilates son 75% de oro. O sea que era mentira. Y lo que este comisario decía, esto lo descubrimos porque esa semana habíamos comprado esa máquina. ¿Cuánto tiempo no venía saliendo ese oro, supuestamente declarado de una forma limpia, legal, como siendo reciclaje de joyas, y era la extracción ilegal? Porque faltaba que el Estado tuviera esta herramienta, ¿no, Cristian? Incluso hay un vídeo de la Policía Federal que el agente de policía dijo que hay medios de saber la procedencia del oro. Claro. Del minerio que puede ser de Rondônia, de Roraima, de Amazonas, el tipo de minerio puede ser detectar de dónde he hecho la extracción. Y no más, también hay otros problemas porque la movilidad de los indios, de los indígenas, no hay permiso en su propia tierra. Incluso un periodista muy conocido de nosotros, Alejandro García, que fue portavoz de los militares del último dictador brasileño, dijo que era imposible que los indios con un país, una región que es o tamaño de la Bélgica, o de Portugal, ahora sí, dice que la compara con Portugal. Que no pueden hacer agricultura porque están en ese estado cadavérico. Pero los indios, como ha dicho, no pueden se movilizar, se locomover en su propia tierra. Las mujeres son molestadas, son violadas. Sí. Los niños pueden ser tragados por un equipamiento y pronto se afundan. Una draga. Esas dragas con las cuales, con las cuales extraen el oro del barro, ¿no? Exactamente. Entonces, están a propia suerte. Los puestos de salud, las unidades de salud, sí, los dispensarios de salud. Sí. Estamos sobre el control de los garimperos. Vos sabés que, Cristian, me hiciste acordar esto. Uno de los relatos era que cuando tuvieron problemas de salud, tenían celulares los indios, pero no tenían señal. Tuvieron que ir a pedirle señal a los buscadores ilegales de oro. Y los buscadores ilegales de oro, claro que le dieron la señal. Pero bueno, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de las mujeres, por ejemplo. Y es un estado de necesidad. ¿Cómo que el Estado no puede tener un sistema de telefonía para esa gente? Por lo menos de radio. Lo mínimo una base militar en la región. Además, yo me acuerdo muy bien que cuando comenzó el tema de la pandemia, se hizo un hospital de campaña para 100 personas en la frontera, pero en la frontera con Venezuela, esperando que los venezolanos vinieran a desesperados para crear aquel clima de la crisis humanitaria en Venezuela, ¿no? Que los venezolanos iban a venir al hospital brasilero por el tema del coronavirus cuando recién comenzó. Y después resulta que los venezolanos, cerraron la frontera y se quedaron en Venezuela. Ahí se dieron cuenta que ese hospital de campaña, que fue uno de los primeros que se hizo, que no era tan pequeño, era para 100 camas, Después se lo llevaron a la capital de Rondônia. Perdón, se lo llevaron a la capital. Pero ¿por qué no lo pusieron también en los pueblos originarios, como le decía, como una ley del Congreso exigía, que les pusieran hospitales, que les pusieran lavandina para que tuvieran higienización, alcohol para que tuvieran higienización, y comida, porque sabíamos muy bien que
las personas desnutridas sufrían más, peor pasaba el coronavirus. De eso nada, ¿no, Cristian? Exactamente. Y no olvidemos también que Bolsonaro ha expulsado los médicos de Sin Fronteras, los médicos urbanos que hacían un buen trabajo, las religiones más los rincones brasileños, como es Rondônia, Acre, Roraima, Amapá, que los médicos de las ciudades brasileñas no quieren trabajar. Te quería hacer una consulta ante el desconocimiento, ¿no? Si en esa zona, primero parecería que fuera zona de frontera, porque siempre hablan de que está entre Venezuela y todo. Y si hay alguna base militar ahí, porque en algún momento la versión era que siempre Bolsonaro era en función de muy cercanía con los militares. Si en esa zona hay también bases militares o ni siquiera bases militares tienen y el poder es total de los que explotan el oro de manera ilegal. Lo que observamos en las pantallas que hay sobrevuelos de la aeronáutica, pero el ejército no hay ninguna base. No hay información, no hay bases. Bueno, sí, sobrevuelo de la base de Fuerza Aérea debe ser para controlar el ingreso y egreso de naves, pero después no hay nada, mirá vos, no, yo pensé que... Hay vuelos de los helicópteros en las tierras de los Yanomamis, y los garimperos están filmando escondidos, agochados en la mata, entre los árboles, esperando el momento que las aeronaves salgan para poder voltar a trabajar. O sea, la ausencia del Estado es absoluta, diríamos, no hay nada. Estos días podemos ver las equipas de emergencia, de médicos, en las aldeas Yanomami, y al lado los garimperos trabajando normalmente. Y medio con una forma desafiante, ¿no? Medio como que los desafiaban, ¿no? O sea, totalmente. Osvaldo, eso que vos preguntas, es pero tan buena esa pregunta, que a veces cuando se planificaban algunas incursiones en contra de los extractores ilegales de oro, había que hacerlo en secreto. Porque las publicaban, una vez la publicaron en el diario oficial, Osvaldo. ¿Vos te imaginás que publicaron en el diario oficial? Que no quedó nada. O sea, llegaron a publicarlo en el diario oficial. Esto es una cosa que, te digo sinceramente, esto... Era tocar el timbre para avisarle que van a venir a... O sea, además de lo que dice Cristian, que comenta que están ahí, digamos, personas que están de campana, digamos, viendo que lleguen, están, viste, a veces esas personas que están de campana, lamentablemente, son personas de los pueblos originarios que también están cooptadas porque hay formas muy fáciles de cooptarlos desde siempre, ¿no? El alcohol, por ejemplo, hay muchas formas de cooptar a algunas personas y lamentablemente ellos terminan haciéndole el juego en contra de su propia comunidad. Eso es una cuestión muy triste, muy penoso, pero es así, es una realidad. Pero a veces la propia gente del propio organismo, Osvaldo. Bueno, a este comisario que hizo eso, que es una de las operaciones más exitosas, está en este momento, no es que lo han echado, lo han cesanteado, digamos, está cesanteado. Con goce de sueldo, una cesantía con goce de sueldo, pero no trabaja, ¿viste? Y como él dice, no lo procesa nadie porque él sabe que tiene un poco la verdad. Y ahora, ¿viste, Cristian, que se ha vuelto a una campaña que tuvo mucho éxito en los años 90, ¿no? Que cuando comenzó la época de Color de Melo, todos los días se hacían operaciones más para los medios de comunicación, de dinamitar las pistas de aterrizajes clandestinas, porque todo esto se hace por aviones también, ¿no? Y todos los días se ponía una bomba y aparecía en los periódicos, se han destruido 3, 4 pistas clandestinas y se abrían 2 o 3 al mismo tiempo, ¿no? Y después dijeron, no, lo que hay que hacer es cerrar el espacio aéreo. Y ahí con eso se consiguió, digamos, frenar un poco todo esto en los años 90. Y ahora se ha vuelto lo mismo, ¿no, Cristian? Hay una autorización de Lula recientemente que con permiso para el abate aéreo. Uh-huh. También hay unos problemas que son las carreteras de pozo que no están homologadas na ANAC. Entonces, los propios médicos a veces tienen que aterrizar en pistas, en carreteras que no están constando na agencia reguladora.
De la aviación, claro, sí, de sí, aviación. sí. Entonces, los médicos tienen que hacer el pozo en carreteras clandestinas también. Aterrizar en pistas clandestinas, ¿eh? Es un tema complicado, porque es el Estado que está fallando ahí. Los extractores de oro, los contrabandistas, ellos llegaron, ¿no? El que no ha llegado. Los tractores que vienen en balsas, que custan casi $1 millón de real. Sí. Entonces, no es un garimpero tradicional, romántico que imaginamos con un equipamiento manual, nada de eso. Sí. Nada, olviden eso, que no es verdad. Parecería un poco que en la Argentina se replica esta situación, porque en aquellos lugares que están más alejados de los centros poblados o más cerca en la zona de frontera y bien alejados de las capitales, que yo como estamos, o después vamos a hablar un poco, ¿no? Que decíamos con Ramiro, de lo que pasa en Lago Escondido, qué sé yo, que está alejado, es como más fácil que el Estado no controle y que se produzca. O sea, allá en Lago Escondido, bueno, después lo vamos a decir, ¿no? Tiene una pista mucho más montada, con mucho más cosas y está como autorizada, ¿no? Pero, ¿cómo se replica en los países en Sudamérica estas situaciones de que lejos de los centros de poder o de los lugares y un poco con la veña del Estado, pero por que se ignora la situación o cierra un ojo y lo deja pasar, cómo pasa estas situaciones que terminan con esta, bueno, acá una situación humanitaria como fue con los Chamonix, que las muertes fueron y aparte la desnutrición en los chicos y todo, ¿no? Todas estas cosas que son más graves aún, ¿no? Por esta situación de desnutrición y pueblos originarios que están como olvidados, dejados a la mano de Dios, que no es la mano de Dios, sino que es la mano de todos estos atorrantes que se dedican a extraer el oro y todo eso. Y yo quería colocar eso que estás diciendo vos, Osvaldo, dos cositas. Primero, el falso nacionalismo que hay, ¿no? Porque la presencia de los indios significa la posibilidad de perder el territorio. Se hizo la campaña del desierto en Argentina, se hizo también la conquista, lo que le llaman la conquista en Chile también, se hizo la campaña del Chaco en Argentina, se hizo aquí en Brasil, lo hizo la dictadura, y no tuvieron ningún empacho en Argentina de entregar las tierras de la Patagonia a los ingleses, por ejemplo, o a inmigrantes de otros países, ¿no? Eso, o sea, los indios eran la posibilidad de perder el territorio, ahora los ingleses no. Y acá le entregaron una gran parte de la Amazonia a Henry Ford para que haga su proyecto de la Forlandia, ¿no? Famoso Cristian. Sí, y nunca dijeron absolutamente nada, ¿no? Henry Ford que daba de regalo a los compradores de coches un libro, una fake news da época dos judíos, que hablaba dos sábios de Sião. Sí. Sim, então Henry Ford foi dos mejores distribuidores de esta fake news. Sí, no nos olvidemos que Henry Ford contribuyó bastante con Adolf Hitler, ¿no? No es teoría de la conspiración, eso está en fotografía, está documentado, inclusive en inversiones de la propia Ford en la propia Alemania, ¿no? Sí, el antisemitismo de Henry Ford era una cosa... Aparte era público y notorio, no es ninguna... Él siempre lo decía y fue uno de los que financió el hacer el crecimiento político de Hitler en Alemania, lo financió Henry Ford, ¿no? Era uno de los mayores aportantes del partido nazi, que, o sea, esto pero está sumamente comprobado, no hay nada que estamos diciendo que no se sepa, ¿no? Los protocolos los sabios el protocolo de los sabios de Sion. Sí, te lo venía con esto, te da un libro, protocolo de los sabios de Sion. No sabía ese dato, Cristian. Importante. Hay un libro que me gustaría recomendar ahora, hablando de los protocolos de los sabios de Sion, un libro de Umberto Eco que se llama El cementerio de Praga. Es un libro que está en casi todos los idiomas. Y como es una novela, pero como este buen hombre, Umberto Eco, uno nunca sabe dónde está la realidad y dónde está la ficción, ¿no? Entonces, ahí lo tenés al cementerio de Praga. Acá lo tengo, ¿no? Es un libro buenísimo. Aparte de una receta de comida espectaculares, pero tiene, es cierto, uno no sabe en qué momento empieza la ficción y termina la realidad, ¿no? Parece estar todo mezclado. Y habla mucho de los protocolos del libro este que decía los protocolos los sabios de Sion y cómo influenció el nazismo en esto. No, realmente
importantísimo. Cristian se nos ha congelado. Está en Río de Janeiro, está ahora en Río. Está en Río de Janeiro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner una canción. Una canción. Dale. Y después nosotros seguimos charlando con Cristian. ¿Qué te parece? Dale. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Al nuevo alba seremos más, ya somos más, el Tataín que alumbra más, al nuevo alba seremos más, ya somos más, a someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, recursos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Nahuantinsuyo, pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, al nuevo alba seremos más, ya somos más, el Tataín que alumbra más, al nuevo alba seremos más, ya somos más, a someternos nunca más. Más, ya somos más, el Tataín que alumbra más, al nuevo alba seremos más, ya somos más, a someternos nunca más. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Lo perdimos a Cristian, lamentablemente, perdido la señal, sacado sin señal en Río de Janeiro. Pero bueno, creo que conseguimos más o menos tocar todos los temas que queríamos hablar con Cristian y me pareció un excelentísimo aporte, ¿no, Osvaldo?
No, sí, y aparte, bueno, lo que siempre vemos desde que empezó el programa Café Mercosur, no va, que nosotros nos damos cuenta, no quiere decir que empieza a pasar de que nosotros hicimos el programa, que los problemas y las cuestiones son muy parecidas en todos los países de América Latina, aunque pensamos que siempre alguno se quiere distinguir por una cosa o por la otra, pero que los problemas son los mismos, esto mismo que él relataba, ¿no? Que pasa y que ya habíamos hablado en los pueblos originarios en Brasil, puede ser dicho también sobre lo que pasa en la Argentina, ¿no? Parece que hay que se aprovechan de esa situación de lejanía de los centros de poder para cometer estos abusos, algunos por una cosa, otros por la otra. En el sur argentino, más que todo para acumular tierras, sin darle un destino, ¿no? Como pasa acá, y bueno, y que algunos que son de ese lugar son funcionales a esta gente que está ocupando todos estos territorios, ¿no? Bueno, creo que te estás refiriendo a lo que está ocurriendo en lo que se conoce como el lago escondido, donde acá estamos viendo la imagen, donde un terrateniente, un financista inglés, Joe Lewis, se ha apropiado de una manera ilegal de todo un lago, ¿no? Él ha comprado algunos territorios de una manera bastante fraudulenta en los años 90 por un juicio que, bueno, ahora todavía se sigue, ¿no? Pero él hace años que viene demostrando, porque él es un extranjero, no podía comprar tanta cantidad de tierras, menos las podía comprar en un territorio que que es limítrofe con la frontera con Chile, como todo territorio de frontera, todos los países protegen esos territorios de frontera, y él lo compró a través de una sociedad anónima trucha. Impide el paso, no deja que la gente llegue. Se hizo la séptima marcha, como comentábamos en el programa anterior, la séptima marcha por la soberanía al lago escondido, con bastante gente para llegar al lago y estar disfrutando del lago, ¿no? En ningún momento se entró en la propiedad de él, en ningún momento se ingresó en territorio privado de este magnate inglés, y bueno, los recibieron mal, ¿no, Osvaldo? Sí. Yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría si algún argentino quisiera comprar 12.000 hectáreas en las Malvinas, por ejemplo? Claro. Que es territorio argentino, aunque esté ocupado por Inglaterra. Seguramente que no podría, ¿no? No habría manera de hacerlo. Y acá, sin embargo, se le da a un inglés 12.000 hectáreas encerrando un lago, y que aparte lo toman como si fuera propio, y es tan en clave, como decíamos en broma al principio del programa, que las leyes, las sentencias de los jugadores argentinos no se aplican. Claro, es verdad lo que estás diciendo, porque hay una sentencia que dice que tiene que dejar libre el paso. Además, claro, ni siquiera haría falta una sentencia, esto es una ley que viene desde la época romana, ¿no, Osvaldo? Sí, el camino de Sirga, los caminos de paso de Sirga se autorizan, y alrededor del lago más, cuando no hay ingreso, cuando son lagos cerrados, tienen que permitir un camino público para poder acceder, cosas que están en la ley, pero que aparte hay una sentencia que lo ordena, y que no la cumple. Y no solo eso, sino que eso sí, lo que permite que lleguen son jueces de tribunales de Comodoro Pi, pueden ir, empresarios de medios pueden ir, son invitados ahí sin ningún costo para que puedan, y cuando algunos quieren ir, no, ellos los impiden, pero esta vez fue un poco más violenta que las últimas. Atacaron con caballos, a rebencazos, con piedras, y afectando en la salud de muchos de los que iban, que esta vez fueron más de 100 personas, creo, ¿no, Ramiro? Más de 100 personas, hubo varias, eran 3 columnas, más o menos. Y a todo esto ante el silencio de muchos medios, ¿no? Una noticia que inclusive la noticia fue un medio muy importante, que es un medio Infobae, puntualmente, decía que los gauchos defendieron la situación esta, o defendieron el camino, no me acuerdo bien cuál era el título. Lo único que tenían de gaucho que iban con poncho, diríamos. Ninguno parecía que fuera muy gaucho, ¿no? Al contrario, gaucho es el que ayuda, ¿no? El término todavía se sigue utilizando, coloquialmente sí, che, que gaucho, que sos, como qué mano que me estás dando. Acá no daban mano, daban garrotazo, ¿no?
Sí, fue una cosa bastante violenta. Ahora la última, bueno, pero ya consiguieron volver por el paso que la ley dice que tienen que dejar libre. De cualquier manera, creo que hay una resolución de la Inspección General de Justicia que va a intervenir, a ver ahora qué está pasando con esta empresa, inclusive tiene el nombre en inglés, Hide Lake, el lago escondido, porque parece que es una sociedad de pantalla ficticia. El objeto social es actividad turística y supuestamente enseñar a pescar con mosca, ¿no? Que es lo que decían los jueces y operadores jurídicos que habían ido al lago escondido y que después no sabían cómo esconder cuando se hizo público eso, porque iban al lago escondidos, ¿no? Después, cuando se dieron cuenta que los habían descubierto, querían, digamos, ver cómo burlaban a la justicia. Ellos mismos, operadores de la justicia, queriendo ver cómo encubrían sus propios delitos, ¿no? Porque eran inventando cosas truchas, facturas truchas, supuestamente diciendo que habían pagado por el vuelo una cantidad irrisoria. Bueno, investigar eso que está, inclusive porque el capital accionario de esta sociedad son empresas offshores que no están declaradas, y esto también no está permitido. La administración no está en manos de los directores, sino de terceros, que también está prohibido por la ley de sociedad argentina. Y el propio Lewis absorbe los gastos de la sociedad anónima, lo cual tampoco está permitido por la ley de sociedades. O sea, estamos, ante una empresa de fachada que lo que hace es encubrir la verdadera propiedad y el enclave porque no olvidemos que para la corona inglesa, todas las propiedades de un súbdito inglés también son propiedad de la propia corona, ¿no, Osvaldo? Sí, y no olvidemos lo que habíamos dicho en otro programa anterior, Ramiro, que tienen una pista para aterrizaje de aviones que permitía hacer vuelos desde el lago escondido a las Malvinas y de las Malvinas al lago escondido, ¿no? Sí. Llevando y trayendo cosas o llevando y trayendo gente, no se sabe porque hasta hace poco tiempo no había ningún radar, ahora ya hay un radar que instaló INPAP que permite agarrar esa zona, o sea que realmente por lo menos hay un cierto control de los vuelos que van y vienen, si no había controles. Vamos a ir cerrando con algunas noticias cortas. Una de ellas es, por ejemplo, ahora este carnaval que hay en Brasil con las declaraciones de del diputado Doval, que dice que se reunió con Bolsonaro y con otro diputado que está preso, Silveira, aquel que había destruido en la campaña electoral una imagen de una alegórica de Marielle Franco, ¿no? ¿Viste el nombre de las calles? Era como si fuera un cartel de una calle con el nombre de Marielle Franco y él la destruyó, ¿viste? Daniel Silveira está preso, ¿no? Una figura bastante controvertida por aquí. ¿Y cuál era la idea? Era junto con el GSI, con el Gabinete de Seguridad Institucional, que reúne a la mayoría, a todos los servicios de inteligencia, y que donde está el general Heleno, ir con una escucha a hablar con el juez Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema de Justicia que lleva adelante todos estos casos, hacerlo pisar el palito, tenderle una trampa discursiva, hacerle pisar el palito, que dijera alguna cosa que lo autoincriminase, de esa manera destituir al juez y anular las elecciones, porque también ese juez es el presidente del Tribunal Superior Electoral, y con eso permanecer en el poder. O sea, un plan, ¿viste? Que medio como que no tiene muchos pies ni cabezas, ¿no? Y esta semana ha dicho eso, lo ha dicho a la revista Bella, que es una revista, un semanario acá, y todos los días va cambiando su declaración, ¿viste? Y bueno, acá hay un chiste que lo cierto es que, que el juez Alexandre de Moraes confirmó, y él fue y se reunió con Alexandre de Moraes y le dijo, mire, le quieren hacer esto, señores. O sea que no solamente que no llevó adelante el plan que le había encargado Bolsonaro y el diputado Daniel Silveira, sino que además fue y los alcahueteó, los delató con el juez diciéndole, mire que quieren hacer esto, y el juez ahora confirma, sí, vino a verme, pero como estaba dentro de lo que es el plano de lo imposible, no había nada para investigar, dijo, porque no se había realizado nada, ¿viste? Pero en realidad ahora sale todo
mucho más claro. Esto ocurrió el día 8 de diciembre, a días de que se hiciera el primer acto de terrorismo en Río de Janeiro, y que fue el día 12, cuando a Lula le dan el diploma de presidente y a Alckmin el diploma de vicepresidente, que se produjeron una serie de hechos en Brasil en la noche de terrorismo, quemaron ómnibus, automóviles, cerraron la ciudad, impidieron el paso de todo el mundo, y después los otros hechos, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no, Osvaldo? Esto es interesante. Ramiro, y hablando de instituciones y todo eso, te quería hacer una pregunta que me sorprendió, una noticia, que en Santa Catarina con una concejala del PT. Viste vos, qué locura esa, la concejala Capra, que por haber denunciado en las redes sociales un hecho que el saludo nazi, ¿te acordás que nosotros habíamos hablado del saludo nazi que estaban haciendo a la puerta de los cuarteles cuando pedían la intervención militar? Sí. Un hecho que fue criticado a nivel de la embajada de Israel y a nivel de la embajada de Alemania, que emitieron notas de repudio en cuanto a este saludo. Bueno, pero los concejales, por 10-1, han dicho que esta mujer ha faltado con el decoro parlamentario y han decidido destituirlo. O sea, lo grave es denunciarlo, no hacer el saludo nazi. Sería, Ramiro, la consecuencia de esto. Estas cuestiones, estos tribunales de ética, a mí particularmente me parece que son muy interesantes, pero me parece que tienen que tener el límite de la juridicidad. ¿Te acordás que habíamos hablado del caso del concejal de Curitiba, que lo habían echado por un hecho que había ocurrido fuera del Parlamento, que no tenía nada que ver con la acción parlamentaria? Él era una persona de color y había ido a una iglesia y había hecho un manifiesto a favor de la gente de color, con la anuencia del padre inclusive. El padre lo apoyó y el padre lo fue a defender al Consejo Deliberante de Curitiba y aún así lo destituyeron. Por suerte hoy es diputado, ¿no? O sea, por suerte hoy lo han elegido diputado. Pero bueno, esto se va a judicializar, lógicamente, ¿no? Porque esto es un absurdo. No puede, la ética no es lo que ellos digan. O sea, hay un límite. El límite es el de la juridicidad, que sean hechos que hayan ocurrido en el Parlamento y que su función de parlamentaria, no por sus opiniones personales, de alguna manera vayan a manchar al cuerpo legislativo. Esa es la cuestión de la ética. Ella podía haber criticado cualquier otra cosa. Está dentro del ámbito de su libertad de expresión. No, pero no, realmente el valor ético que vos tenés que proteger en este caso, se entiende que vos, ¿cuál es el valor más importante? El valor más importante, indudablemente, es que no podés tener saludos de nazis que te llevan a un pensamiento político que discrimina, que es antisemita, que hizo todas las barbaridades que se te pueden ocurrir y que todo el mundo sabe. Ese es el valor ético que vos estás atacando. No puede ser, porque si yo lo denuncio, yo estoy cometiendo una falta ética, no lo entiendo, la verdad. ¿Cuál es la Además falta que el saludo ética? Nazi es un delito, porque es apología del delito. Sí, claro, por eso. Está la ley, Osvaldo. Pero aparte todo lo que significa en sí es la cuestión ética y que vos podés atacar. Pero porque vos denunciés algo así, entonces el que denuncia un delito está cometiendo, por ejemplo, el que denuncia un delito en Santa Catarina, un concejal que denuncia un delito está cometiendo una falta ética y lo van a echar. Sí, sí. O sea, no, realmente me causaba cuando veía la noticia, por eso te quería decir que no la cuentes, porque realmente era, o sea, diríamos cómica, no porque sea una situación cómica, no, pero decir, ¿dónde está el valor ético? ¿Dónde lo encontramos? Pero bueno, tenemos de seguimos todo, ¿no? con la ética en otro país del Mercosur. ¿Qué te parece, Osvaldo? A ver, ¿en cuál país caímos? Nos vamos a Uruguay. Vamos a Uruguay. La Suiza es la sudamericana, Ramiro, ¿Viste seguramente. vos? La Suiza sudamericana. Vos estás seguro que tenés el documento, que sos abogado, ¿no? Que tenés No sé, no tengo mi seria duda. Mi mujer me pregunta, porque nunca le mostré el diploma, si realmente tenía título. Bueno, este es el señor diputado de Medio Ambiente de Uruguay, Ariel Peña. Que era ministro. Que era ministro, diputado. Ministro. Ahora creo que vuelve a ser
diputado, porque para ser diputado no te piden tener título universitario. Claro. No, pero en realidad para ser ministro de Medio Ambiente, tampoco. Que tenga diploma de la idea, está por qué decir que lo tuvo, si no lo tuvo, viste que claro, sí, a la derecha le encanta darse ahí. títulos, ¿viste? Sí, nosotros lo tuvimos a Bloomberg hace muchos años, uno que se dijo que era ingeniero en Alemania, y que en Alemania dijeron, no, acá no es ingeniero, no sé dónde habrá estudiado, ¿no? Acá tuvimos varios también que se te daban títulos y que no eran durante el gobierno de Bolsonaro. Hubo varios así que se dan títulos. Yo no sé por qué esa necesidad de darse título, ¿no? Si a vos te contratan como ministro de Medio Ambiente, lo que se pide es una buena política del medio ambiente, ¿viste? Si sos ingeniero forestal, si sos, qué sé yo, ingeniero en urbanística, bueno, mejor. Sí, hay algún título. Pero si no sos, no pasa nada si no sos. Lo que pasa es que el gobierno de la calle Pou viene bastante golpeado en los últimos tiempos, ¿no? Ha tenido bastantes problemas, Había tenido uno que vendía pasaportes, por ejemplo, también. Sí. No sé si era el ministro de Seguridad, ¿no? ¿Cuál era el que vendía pasaportes? Alejandro Astesiano, jefe de la seguridad del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Fue arrestado el 25 de septiembre, acusado de vender pasaportes y actas de nacimiento falsos a ciudadanos rusos. Y otras cositas más, ¿no? Y que tiene tiene un ojo tapado, porque cuando ve la protección de los derechos humanos, ve de un solo lado, de otro lado no se da cuenta. Lo que pasa en Perú nunca le molestó aparentemente a la calle Pou. Quería que veamos otra noticia más que me parece interesante. Siempre estamos hablando de cosas negativas, ¿no? Pero vamos a hablar de una cosa positiva, que es el acuerdo entre Colombia y Venezuela que se viene desarrollando para las inversiones en ambos países. Y eso es muy bueno tanto para Colombia como para Venezuela. Y también está acorde con lo que está haciendo Lula da Silva de restablecer las relaciones con Venezuela y principalmente las relaciones comerciales. Lo cual es muy bueno para Brasil inclusive, ¿no? Porque Brasil le exportaba muchísimas cosas y siempre tuvo una balanza comercial con Venezuela muy, pero muy favorable y superavitaria, ¿no? Entonces le hace muy bien a la industria brasilera, a los trabajadores brasileros y a Venezuela, claro, que le hace muy bien porque está absolutamente bloqueada, ¿no, Osvaldo? Sí, yo me acuerdo hace años cuando fui a Venezuela que había mucha maquinaria brasileña, ¿no? Mucha industria brasileña, mucha maquinaria brasileña que se vendía en Venezuela, sobre todo aprovechando que son vecinos y que es muy fácil el tránsito de Brasil a Venezuela, ¿no? Y qué bueno lo que vos decís de Petro, porque realmente Petro todas las semanas tiene una noticia buena y realmente cómo está construyendo, esperemos que pueda seguir sin problema, que no le pase como le está pasando a Boric, que lo están cercando bastante, como tiene noticias todas las semanas donde él tiene un avance, una visión de Latinoamérica que es muy importante y que se ve sobre todo cuando intenta la amistad o el comercio con su vecino y que siempre fue criticado por Estados Unidos hacer estos intentos, ¿no? Sí, y vamos a dejar una cosa para el próximo programa, que no nos alcanza el tiempo, ya nos tenemos que ir despidiendo, que es terminar hablando de los pueblos originarios, pero en el tema del conflicto en Perú, porque nosotros estamos viendo matices muy, pero muy racistas en esta persecución, porque la gente que está participando en lo que se llama la toma de Lima es gente, muchos de ellos del sur, y de la parte, digamos, cordillerana, que son pueblos aymaras, pueblos quichuas, y eso está de alguna manera agregándole más un matiz racista, ¿viste? Entonces gente que está hablando de que hay gente culta y gente que no es culta porque es aymara hablante o es quichua hablante. Porque, o sea, que no saben hablar español. Y yo le diría a esta señora española que también hablaba español si ella sabe hablar quichua y sabe hablar aymara. Porque entonces, si los otros son ignorantes porque no saben hablar español, si ella no sabe hablar quichua y aymara, también sería ignorante, ¿no? Creo que, el criterio del bilingüismo en países multilingües tiene que ser el mismo, ¿no, Osvaldo?
Sí, no, yo te diría que confunden cultura con ilustración o con educación o con formación, ¿no? Porque se aprende otro idioma estudiándolo, no necesita nada, pero eso no hace que uno absorba la cultura de ese otro idioma, hablándolo o no hablándolo. Típico de eurocéntricos, ¿no? Que piensan que Sí. todo está en Europa, o que es culto aquel que habla inglés y castellano y portugués, y por ahí el que habla alguna lengua no, siendo que lo que vos estás hablando, o sea, lo que vos querés es tomar una cultura, y la cultura es más allá de la lengua, ¿no? Y es mucho más culto muchas veces acá el que habla guaraní o el que habla cualquiera de los idiomas que se habla de los pueblos originarios, que se habla en la Argentina, que aquel que habla perfectamente en inglés. Eso es un poco ilustrado, nada más, estudió inglés. Punto. Sí, nada más. O sea, eso no lo hace culto, diríamos, nada más con ese solo detalle. Como decía el Martín Fierro, mejor que saber muchas cosas, saber cosas buenas, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a perdernos 2 minutos y vamos a escuchar a un congresista que creo que es exactamente la muestra de esto que estás diciendo y del falso nacionalismo, ¿no? De esta supuesta ilustración y del falso nacionalismo con lo cual se ataca a los pueblos originarios en Perú. Si tú te sientes originario, pues originario será la papa, el oyuco, la oca. Eso es originario. Nosotros, los que nacemos en esta tierra, somos originarios del Perú. Y amamos a nuestra bandera y pagamos nuestros impuestos. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás. Y en el 2009 en Bolivia la huifala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. Mantel de chifa. El legislador fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu usó peyorativamente el término mantel de chifa, que en el Perú refiere a los manteles de los restaurantes de los inmigrantes chinos. Mantel de chifa, ¿no? Que la huipala es más o menos un mantel. Bueno, después le pidieron que se retracte, él lo hizo, pero horrible, ¿no? Creo que demuestra un poco este falso nacionalismo, que lo único que encubre es una identidad eurocéntrica en un país periférico como Perú y como Argentina y como Brasil y como todos los que somos, ¿no? ¿Acaso? Sí, como todos somos periféricos en función de eso. Nosotros estamos todos en la periferia. Hay que mirar un mapa para darte cuenta cómo está armado el mapa en la Argentina, ¿no? Que Europa es el centro. Nosotros somos siempre periferia, así que si fuera por eso. Pero es la concepción, el colonialismo cultural a que nos sometieron, ¿no? Haciéndonos creer que estando allá estábamos mejor, que somos mejores, o como dijo acá uno que fue presidente, ¿no? Hay algunos países que son raza superior. Claro, o sea, nosotros somos inferiores y nos tenemos que asumir como tales. Y usamos en lugar de bandera tenemos manteles, qué sé yo. Bueno, dejamos por aquí, Osvaldo. La próxima vamos a estar hablando de los medios de comunicaciones alternativos. La próxima vas a estar viajando, Osvaldo. Yo voy a estar en Catamarca, que es ese lugar que tiene la bandera mantel. Digamos que te estaríamos envidiando mucho la próxima semana. Esperemos porque no lo conozco. Así que esperemos, no, pero más cerca de la huipala que de las otras cosas y de lo que decía el muchacho que era diputado. Era un diputado. Diputado en sesión, cuidado. Diputado en una sesión de la Cámara de Diputados de Perú, Hacía un discurso oficial. Que es un tema que vamos a tener seguramente, yo espero que se trate también, ¿no? Pero tratarlo realmente, porque la cuestión en Perú tiene mucho de eso, como tenía en Bolivia mucho de eso, ¿no? Claro. Y por lo que escuchamos también en Brasil, Bolsonaro solía tocar esos temas. Permanentemente, Osvaldo, permanentemente. En todos los lugares que iba lo decía, y como muy bien dijo Cristian, desde que era diputado en la Cámara de Diputados en el 98, que ya presentó un recurso para derogar la demarcación de tierras a favor de los pueblos originarios que había hecho Collor de Mello en el 92. Y él se mantuvo siempre consciente como una prioridad número 1 que no perdiera estado parlamentario eso, siempre lo actualizaba, ¿ves?
Ramiro, y dijiste que era una ley de Collor de Mello. Collor de Mello justamente no es progresista. Para nada, ¿viste? Juan a la derecha tiene que estar Bolsonaro, si lo de Collor de Mello era había que derogarlo. Estaba a la derecha de Collor de Mello, es una proeza. Sí, muy bien. América Latina da para todo, ¿no? Ay, Macondo nos queda chico. Sí, nos queda chico. Un abrazo muy grande a Alberto Ciacia, nuestro productora de contenido. Productora estrella. A Cristian por su participación, lógicamente, y un abrazo muy grande a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, que nos transmite los domingos a las 19 horas. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.